Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar, bienvenidos a Omar Te Comparte, donde les estaré compartiendo experiencias de mi vida profesional, de mi vida Godín y también algunas recomendaciones para sobrevivir en el mundo corporativo. El coronavirus sigue desafortunadamente y muy activo y solo nos resta acatar las recomendaciones sanitarias y cuidarnos muy bien. Pero debemos continuar con nuestras vidas de la mejor manera posible y es en ese orden de ideas que hoy les voy a hablar sobre las 5 habilidades blandas, soft skills, que te hacen crecer en una empresa. Pero, ¿qué son las habilidades blandas, las soft skills? Las habilidades blandas o soft skills son las habilidades interpersonales relacionadas con la forma en la que nos comunicamos e interactuamos con otras personas. Son esos detallitos sociales que cada uno de nosotros tenemos. Por ejemplo, en cada grupo de amigos siempre hay una chismosa o chismoso porque le gusta comunicar y encima le mete de su cosecha y también le pone emoción cuando cuenta un chisme. También está la consejera o el consejero, esa persona que te dice cómo lidiar o tratar con un conflicto que tengas, aunque al final del día termines haciendo completamente lo opuesto. Número 5. Ética laboral. Si tú eres de los que solo va a trabajar para echar cuento, echar chisme y beber café, ¿sabes qué? Llégale. Si tú te consideras un buen profesional, debes ser responsable de tu comportamiento y de la calidad de tu trabajo. Porque la empresa en donde laboras, por definición, te paga por hacer las cosas bien y comportarte adecuadamente. La empresa no va a andar detrás de ti cuidándote para que no te metas en problemas y para que hagas las cosas como te las están pidiendo. El profesionalismo se demuestra diariamente. Un correcto manejo de tu tiempo efectivo de trabajo, cumplimiento de las fechas de entrega. Nosotros los mexicanos somos pésimos en esto porque utilizamos el ahorita. Oh, pues ahorita te lo mando. El ahorita puede significar segundos o una eternidad. La calidad en tus archivos o entregables, limitar el número de errores o no tener ni uno solo, ser proactivo y dar ese esfuerzo adicional son ejemplos de ética laboral. Tú decides qué tipo de empleado y de profesional quieres ser, solo que después no vengas a quejarte de por qué te pagan poco o por qué no te promueven. Número 4. Colaboración. La colaboración se da cuando en un grupo no existen ni una división de tareas ni un líder, sino que cada persona trabaja y aporta exactamente lo mismo para alcanzar un objetivo común. Supongamos que en una empresa, para definir la estrategia de venta de un mes en particular, se reúnen una persona de finanzas, una de mercadeo, una de cadena de suministro y una de comercial. Después de una o varias reuniones de trabajo, este grupo habrá definido la estrategia que se implementará. Bueno, pues cada una de esas personas va a compartir la autoría y el crédito de esa estrategia, que en este ejemplo es el objetivo que tenían en común. La colaboración está probando ser muy efectiva actualmente con eso del coronavirus, porque las personas que trabajan vía remota están haciendo uso de herramientas colaborativas como Zoom, Yammer, Google Docs u otras, para atacar de manera colectiva diferentes problemáticas y encontrar soluciones. Es por esa razón que la colaboración es una habilidad blanda que está muy de moda y que debes desarrollar para proponer ideas o planes de acción, pero también para aceptar las propuestas que las otras personas hagan dentro de un grupo. Número 3. Liderazgo. Tener un jefe que sea jefe y que no sea líder no es una excusa para no desarrollar tus habilidades de liderazgo. El liderazgo se demuestra de diferentes formas, aun cuando tengas un jefe que sea de la vieja escuela. Todos hemos tenido un jefe de la vieja escuela, así que no te quejes. Para las empresas es muy importante que tengas la capacidad de liderar un equipo, de llevar a personas que trabajan contigo a alcanzar un objetivo común. Si no tienes un equipo a tu cargo, no importa, porque hay otras formas de demostrar tu liderazgo. Puedes demostrar tu liderazgo proponiéndote como líder o responsable de un proyecto transversal. Como líder debes ser capaz de inspirar a quienes trabajan contigo. Que vean esa entrega y pasión que le metes a tu trabajo va a hacer que poco a poco las otras personas se comprometan más con su trabajo. Y es así como influyes positivamente en otras personas y demuestras tu liderazgo. Un verdadero líder escucha activamente a las personas que se encuentran a su alrededor, escucha a su equipo
y transforma estos mensajes en planes de acción o mejoras. Sé el líder que te gustaría tener. Número 2, comunicación. Esta es mi habilidad blanda favorita porque utilizamos la comunicación en todo momento. Cuando hablamos, cuando enviamos un mensaje, un correo, cuando presentamos. Tener una buena comunicación es clave para transmitir de manera acertada a una persona o un grupo de personas un mensaje, una idea, una opinión o lo que sea que queramos comunicar. El objetivo es que nos entiendan. En la escuela todos tuvimos al menos una profesora o profesor que era experto en una materia, pero al que nos costaba trabajo entender los conceptos que trataba de explicar o desarrollar. Por eso la importancia de tener una comunicación efectiva. Esto es de transmitir un mensaje que sea claro y entendible dependiendo de la audiencia a la que está dirigida ese mensaje. En el mundo corporativo, una buena comunicación se ve reflejada en las negociaciones que tenemos con clientes o proveedores. También en qué tan buenos somos para contar una historia y enganchar a una audiencia sobre la estrategia de la empresa del próximo año, los resultados de un periodo en particular o aquellos eventos que han impactado los resultados del negocio, etcétera, etcétera. ¿Y qué me dicen de las presentaciones aburridísimas que hay que aguantar? La neta, son una tortura. Perdón. Esto se debe a que el expositor no posee la comunicación adecuada para presentar su tema. Existen muchísimos ejemplos de comunicación, así como los diferentes tipos de comunicación que existen, pero el objetivo principal es y seguirá siendo que el mensaje sea claro y entendible para cualquier audiencia. Número 1, inteligencia emocional. Estoy seguro que les ha tocado ver a un compañero o a su jefe gritar desmesuradamente o incluso aventar cosas. A mí una vez me pasó que un director se frustró con un tema y me aventó el ratón del ordenador. Este es un ejemplo claro de alguien que no sabe controlar sus emociones y por consecuencia carece de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es nuestra habilidad de identificar y de manejar adecuadamente nuestras emociones y también de hacer esto mismo sobre las otras personas. De entrada debes ser consciente del momento emocional por el que estás atravesando para así controlarlo. Por ejemplo, si uno de tus compañeros te ha hecho enfadar, no explotes inmediatamente. Piensa en lo que realmente te ha hecho enojar. Calmarte te va a ayudar a analizar mejor el problema y eventualmente a resolverlo con tu compañero. De ahí que haya personas que manejen mejor los conflictos que otras. Cuando alguien te haga una observación o una crítica constructiva, no lo tomes a mal, por favor. Tómalo como una oportunidad para mejorar. Recuerda que como buenos profesionales, debemos ser conscientes de las fortalezas y áreas de oportunidad que tenemos. La motivación es otro ejemplo de inteligencia emocional, de ahí todo el tema de liderazgo, porque tu motivación va a hacer que las personas que se encuentran a tu alrededor también se motiven. Por otra parte, si hay un tema que alguno de tus compañeros o tu jefe no entiende, tómate el tiempo de explicarles. Ponte en sus zapatos. Recuerda que tú también has pasado por una situación similar y es muy frustrante cuando uno no entiende un tema. Desde mi punto de vista, la inteligencia emocional es la mera de las habilidades blandas, la madre de las soft skills. Ahí las tienes, las 5 habilidades blandas, soft skills, que considero súper importantes para crecer dentro de una empresa. Por supuesto, hay otras habilidades blandas, las puedes buscar por internet o preguntarle a cualquier persona que esté familiarizada con el ambiente corporativo. Lo que sí es cierto es que en los 12 años que llevo de carrera profesional, he observado cómo es que las habilidades blandas se han vuelto determinantes a la hora de promover a alguien. Si tú quieres tener una carrera exitosa en el mundo corporativo, las habilidades blandas van a jugar un papel muy importante en tu crecimiento profesional. Así que ponte las pilas y trabaja en ellas. Escríbanme, déjenme saber cuáles son las habilidades blandas que ustedes consideran clave para crecer dentro de una empresa. Tengamos una buena discusión o mandemos a saludar a nuestras respectivas madres. Recuerden, hashtag con todo para triunfar.
Yo soy Omar, esto es Omar Te Comparte y nos vemos en el siguiente video.